Buenas tardes, soy Olga María González, pastora del Castillo del Rey Congregación Victoria, y en esta tarde te doy la bienvenida para que juntos podamos leer la palabra, entenderla y orar juntos. Así que vamos a entrar en estudio. El día de ayer comenzamos a estudiar lo del infierno. Como dice la palabra de Dios ahí, dice, y será necio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y vimos ayer lo que es eso, como un lugar de castigo, como fue también echado Satanás, que era el lucero de la mañana. Tenemos que entender que es la enseñanza de Jesús. Recordar que es crucial para determinar nuestro destino eterno. ¿El cielo o el infierno? El infierno es un lugar definido, un lugar real, existe. La gente no quiere creer, pero existe. Dios lo creó para el diablo y sus ángeles, pero también para los que no obedecen, a los que rechazan a Jesús y viven en sus propios deseos. Y tenemos que tener cuidado y saber a dónde vamos a pasar la eternidad. Es eternidad. Si aquí en el mundo, con 80 años, como dice la Biblia, imagínense la eternidad. La eternidad nunca se va a terminar. Y qué precioso es pasarla al lado del Señor Padre, pero qué tremendo es pasarlo fuera y lejos del Señor Padre. Cuidado con eso. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, mis amados. Que no vayamos a ir a ese lugar, a ese infierno. No tenemos por qué ir si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Yo quiero que vayamos y estudiemos juntos de Mateo 25. Mateo 25. En el versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y a todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo me pregunto, ¿por qué si es tan claro lo que Jesús dice? ¿Por qué si es tan claro aquí en la palabra de Dios? ¿Por qué la gente niega que hay un infierno? ¿Por qué niegan que hay un lugar de castigo, un lugar de tormento?
para los que no tuvieron piedad, compasión de los que tuvieron hambre, los que estuvieron en la cárcel, en los hospitales. Y eso nos habla a los que conocemos al Señor, de poder tener esa compasión, de poder agradar a Dios haciendo esas cosas. Hay tanta necesidad en el mundo. Ahora en este tiempo mucho más. Hay tanta necesidad, tanta gente que no tiene trabajo, tanta gente que tiene hambre, tanta gente. Y nosotros podemos ayudarles. Nosotros podemos llevar un pan, un sustento, ayudar a la gente. El Señor dice, en cuanto lo hicisteis a estos, me lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. Entonces tenemos que entender que el Señor habla muy claro en la palabra de Dios. Dice que nos va a separar a la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Y sabes que tú y yo necesitamos estar a la derecha del Padre, a la derecha, porque obedecimos, porque recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque hemos caminado con Él. Necesitamos ser los de la derecha, mis amados. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Necesitamos obedecerle. Hemos estado hablando de la obediencia, de la obediencia. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Es tan importante obedecer al Señor, conocer la palabra, conocerla. Es tan importante. Ahora vayan conmigo ahí a Mateo 13. Y ahí también el Señor está hablando. Y quiero que conozcamos, ahí en el versículo 24, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Pero los discípulos no entendieron eso, no entendieron la parábola de la cizaña. Así que en el versículo 36 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es lo que les digo, si el Señor lo explica también en los evangelios, esa parábola de la cizaña y del trigo. El diablo siempre quiere estar metiendo cizaña. El diablo siempre quiere estropear el trigo del Señor, a los hijos de Dios. Pero el Señor dice, yo mandaré mis ángeles y a toda la cizaña los va a echar al fuego. Y hay un dolor en nuestro corazón de pensar en nuestra familia, amigos, vecinos, que no conocen al Señor, que no quieren conocerlo, que no le quieren obedecer. Y nosotros sabemos cuál es el final de esta historia. Nosotros sabemos qué es lo que sigue y nos duele nuestro corazón. Por eso es tan importante que nosotros les compartamos
y les digamos lo que va a pasar, que les hagamos que abran sus ojos y entiendan. No quieren oír la palabra, no quieren, viven tan cómodos que no quieren escuchar, pero el final es muy duro, es muy duro. Y tú y yo como cristianos tenemos que cuidar nuestra salvación, tenemos que cuidar, somos trigo, somos pueblo de Dios, hijos de Dios, y tenemos que cuidar nuestra vida, cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestra relación con Dios, porque nosotros vamos a ir, dice ahí, entonces dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde, que cuidemos nuestra vida espiritual. Ahora, en este tiempo que estamos pasando, darnos cuenta que ya estamos separados para el Señor, que ya somos parte del reino de Dios, que somos sus hijos, pero tenemos que compartirles a los que no conocen, orar por ellos, para que ellos también vengan a ser trigo y no cizaña, que vengan y vean lo que es conocer a Jesús. Nos critican, nos rechazan, pero tenemos que nosotros decirles lo que les espera, porque grave cosa es, grande cosa es. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído estas dos historias que tú dejaste. Queremos, Señor bendito, agradecerte porque nosotros somos parte de tu cuerpo, porque tú nos has llamado y nosotros, Señor, obedecimos a ese llamado. Gracias, Señor bendito, porque somos trigo y no cizaña. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús, somos ovejas de tu prado, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús queremos orar en esta tarde por nuestros familiares, por nuestros amigos, nuestros vecinos, Padre, nuestros compañeros de trabajo, que ellos puedan llegar a conocerte. Danos a nosotros, Señor, el denuedo para hablar con ellos, Padre, y de compartirles las hermosas promesas en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Gloria al Señor, porque conocemos la palabra y somos guiados por ella. El día de mañana vamos a hablar de la reconciliación, de cómo reconciliarnos con los que estamos enojados. Así que mañana los espero a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Cristo te ama y yo también.